Vamos a continuar con nuestra serie de finanzas corporativas aplicadas. En esta ocasión vamos a analizar Caterpillar. La idea es aterrizar muchos de los conceptos teóricos que visualizamos en finanzas, sobre todo ya en la práctica, y mucho de la necesidad es cuando tú quieres invertir o quieres analizar o simplemente o probablemente estés invirtiendo en algo más complejo como un negocio. Y esa aplicación de las finanzas como que cuesta mucho trabajo de inicio. Cuando tienes experiencia en empresas, en producción, en operaciones o en alguno de los conceptos relevantes en la administración de recursos, es cuando empieza a tener mucho más valor el análisis que uno realiza y la percepción de una empresa. Y la idea de estos cursos es eso particularmente, tratar de proveer la mayor información posible en cuanto a la aplicación de las finanzas y cómo se vive en el día a día. Ok, entonces vamos a comenzar. Hoy vamos a analizar Caterpillar y por ahí vamos a ver los objetivos primero de hoy para ver en qué estamos posicionados. La idea es aplicar las finanzas corporativas y para tener esta perspectiva del inversionista, es decir, generar valor acorde a las fortalezas de la empresa, los resultados y el principal empuje que tenga la administración general. En particular, en esta empresa me voy a enfocar mucho a ese concepto de la administración general, la estructura. En la clase anterior, en la sesión anterior, platicamos un poco de aquellos drivers principales que incentivan un mejor desempeño de la empresa. Y aquí me quiero enfocar particularmente en eso. Vamos a tener, después de esto vamos a analizar, vamos a ir a los puntos clave, es decir, empezamos con ventas, utilidad operativa, utilidad neta y terminamos con el flujo de efectivo para determinar, sobre todo la generación de free cash flow, para determinar qué va a pasar. Y al final vamos a dar una perspectiva desde el punto de vista del inversionista, es decir, invierto o no invierto. Te voy a dar algunas de las valuaciones o supuestos que yo hice al momento de llevar a cabo esta evaluación, con toda la información que se recopiló tanto en investigación como en una entrevista que vamos a ver en unos momentos. La entrevista dura 1 hora, entonces vamos a extraer 12 minutos para publicarlos en este momento, pero la idea es que tú tengas esta entrevista completa y puedas determinar y puedas ver todo lo que implica la investigación y el determinar qué factores, qué fortalezas tiene una empresa, cómo administra, entre otras cosas. Entonces la presentación, la entrevista completa que dura 1 hora se va a publicar en la plataforma y se va a publicar en YouTube para que tú puedas complementar esto. Y aparte, en una sección muy particular por ahí, a los usuarios del Executive tenemos una nueva idea que traigo por ahí, lo vamos a visualizar hasta el final de la presentación, se los muestro. Entonces vamos a la entrevista, de la entrevista regresamos a concluir cuál sería el valor que estaría dispuesto a pagar por la acción, dadas las proyecciones y toda esa información que es de lo más fundamental cuando estás analizando la investigación. Y si puedes aterrizar el concepto con la perspectiva de alguien interno, de alguien de la empresa, mucho mejor. Entonces, esos son los objetivos de hoy. Las referencias para esta sesión son las mismas de la sesión anterior. Se están utilizando el Executive Investment y también se está utilizando Damodaran principalmente. Y por ahí tenemos un nuevo programa que se lanzó, ya se lanzó el marketing para este programa, lo acabamos de lanzar, está nuevecito, calientito el programa, viendo parte de todos estos objetivos y comprendiendo un poco el mercado y entendiendo que muchas veces no tanto el enfoque hacia la inversión es lo que me interesa aprender en las finanzas, sino también una perspectiva más general, como más sobre las finanzas generales, la contabilidad y un poquito de proyectos de inversión para tener esa percepción de hacia dónde se mueve después el análisis en las inversiones. Se lanzó el programa de finanzas para no financieros. Este programa va a tener lo más esencial de las finanzas
lo más básico que tú puedas, para que tú puedas tener esta big picture de lo que son las finanzas, esta imagen completa de las finanzas, sin necesidad de meterte a lo mejor a estar elaborando portafolios, estar elaborando o calculando precios de bonos, etcétera. Entonces, súper, súper buen programa. Por ahí, la verdad es que suena y está muy interesante. Al momento de estarlo viendo, bastante llamativo. Entonces, por ahí, visita nuestra página. Tenemos promociones previo a que se lance el programa. Entonces, cualquier duda que tengas y si te interesa, te invito a que vayas a la página. Esta serie de clases surgen inicialmente para el Executive Investment Program, para poder aplicar al final todo lo que ves en ese programa. Y dada esta necesidad, surge este nuevo programa que son las bases para poder determinar ahora sí el procedimiento y el proceso de inversión. Entonces, muchos de los temas que voy a tocar acá y que se tocaron en la sesión anterior están relacionados al Executive Investment para tener este enfoque sobre qué piensa el inversionista y qué desea el inversionista. Entonces, esos son los objetivos. Y por ahí vamos a introducir un concepto de evaluación al día de hoy y evaluación con crecimiento también, con proyecciones, como lo has visto en tu programa El Excel. Muy bien, por ahí Caterpillar, que sus objetivos o su función principal, por ahí nos dice, es conectar a las personas, al agua, a la energía, a la comida, al trabajo, a la escuela y pues entre ellos mismos, para eso están hechos los productos y es lo que los productos hacen posible, dice por ahí Caterpillar. Una empresa con 100 años, bastante madura la empresa. Aquí tienes toda la información. La verdad es que los reportes, el reporte anual de Caterpillar está genial, está muy bien detallado, te da mucha información, lo tiene en español y en inglés, por ahí las páginas, entonces puedes visualizar mucha de la información que voy a estar viendo acá. Y Caterpillar es el principal fabricante del mundo en equipo de minería y construcción. Es bien interesante porque te encuentras cuando estás en proyectos, por ejemplo, de transporte, de combustibles, todos los barcos y la mayoría de los barcos tienen estos motores fuertes y es una de las fortalezas que tiene la generación de energía. Y yo, desde mi perspectiva, es una empresa que representa mucha calidad. Siempre que hablas de un producto de Caterpillar es un producto con calidad y un enfoque muy fuerte que tienen, pero vamos a ver, dado la historia, viendo o considerando, yo voy a ingresar dinero, es decir, yo voy a comprar una acción, yo voy a invertir mi dinero que me costó trabajo a conseguir, ¿valdrá la pena la inversión en Caterpillar? Entonces vamos a ver cómo el management y cómo toda la estructura de Caterpillar, qué información nos provee, una por parte de los estados financieros y la otra por parte de lo que es la entrevista. Aquí hay algunos de los productos, marcas más bien, aquí hay algunas de las marcas que Caterpillar tiene por ahí, ha tenido varias adquisiciones, esto es de la página directamente de CAT, y te puedes dar cuenta cómo ha invertido en otros negocios, en otros conceptos, en otros nuevos negocios que están o segmentos que han ido incrementando a lo largo de su historia. Y es interesante ver cómo una empresa de tanto tiempo todavía sigue innovando. Vamos a ver ahorita hacia dónde se mueve. Entonces vamos a comenzar analizando las ventas. De las ventas vamos a irnos muy puntuales. El tiempo es oro y lo vamos a aprovechar al máximo. Trataremos de que esto sea en una hora para que quede directo y a la cabeza, ¿verdad? Como dicen por ahí, quiero saber yo la inversión, vale la pena, no vale la pena, cómo está la estructura. Y para ti, usuario de Executive Investment, te da una idea de por dónde irte en el caminito para la investigación, qué más puedes utilizar, qué otros conceptos puedes visualizar en el mercado, aparte de las bases y toda la aplicación que ya viste en el programa. Entonces partiremos de las ventas, claro, ¿verdad? Vamos a determinar las ventas y de ahí, particularmente en esta empresa, nos iremos al análisis de sus activos, qué tanto los están utilizando, después nos vamos a la utilidad operativa, los principales drivers que han movido esta utilidad operativa, que es la que nos interesa proyectar para determinar estas fortalezas que tiene esta empresa, dado los activos que tiene o las inversiones que ha hecho. Después analizaremos
la utilidad neta, la generación de flujo efectivo, y escucharemos la perspectiva de Fernando González, que él es representante de Servicios Postventa en México. Él es el representante y él es encargado de todos aquellos servicios ya una vez que se vende el equipo, lo que incluyen refacciones, mantenimientos, servicios que le añaden al producto, y por ahí viene una disrupción interesante en este proceso. Y terminaremos en el punto número 5 con el valor de la acción acorde a estas proyecciones. Por ahí en el punto 6 platicaré ya después de la entrevista unos puntos que vamos a trabajar particularmente para la asesoría del Excel. Muy bien, estas son las ventas que ha tenido CAT a lo largo de la historia, desde 1994. Vemos que sigue un patrón. Por allá en tu curso de activos alternativos, se te muestra una gráfica de cómo se desempeña esa inversión en capital privado y cómo va superando y superando y creciendo a lo largo del tiempo, hasta llegar a un punto de estabilidad, ¿verdad? Entonces, claramente aquí vemos cómo ha tenido cierta estabilidad al final, en los últimos años, pero hay algo ahí con la volatilidad que está interesante analizar, ¿no? Porque desde el 2009, que pues fue posterior a la crisis, se vio golpeada la empresa en las ventas y posteriormente como que recuperó, pero después vuelve a caer y vemos un patrón un poco volátil en los últimos años. ¿Cómo se distribuye los ingresos en Caterpillar? ¿Cómo los distribuye CAT? El área de construcciones representa casi un 40%, la industria de la construcción, todos aquellos equipos que sean enfocados a la construcción. Y la industria de recursos, que son las que proveen equipos y maquinaria a las minas, por ejemplo, toda la extracción de minerales está bien enfocada en esta de resource industries o de recursos, que representa un 17, casi un 18%, casi un 18%. Y por allá tenemos la de energía y transportación, que es esta de motores y todo esto que tenga que ver con generación y transportación de energía, representa un 36.6%. También CAT provee servicios de financiamiento, principalmente a sus clientes, ¿no? Cuestiones de arrendamiento. Entonces, por ahí hay que tener cuidado en el análisis, sobre todo en algunas cuentas, porque tiene esta mezcla de proveedor de servicios financieros con la fabricación, y es interesante esta diversificación, ¿no? Porque al final, pues es un ingreso extra. Todo lo que sea y todo aquel producto aledaño que te permita generar un ingreso, pues habla de una buena estrategia corporativa hacia la generación de valor. Y vemos que este patrón que sigue las ventas, pues como que ha tenido cierta estabilidad o algo ocurrió posterior a la crisis del 2008. Se ve que cambió esta dinámica de la empresa y pues, ¿qué cambió? Vamos a ver qué cambió. Dada la madurez que tiene la empresa, hay dos posibilidades antes de irnos a ver la perspectiva y qué cambió. Hay dos posibilidades para que tú evalúes la empresa. Imagínate que te topas en esta circunstancia y dices, bueno, ¿esta empresa qué hago? ¿Va a crecer como estaba entre 2003 a 2008? ¿Se va a mantener ahí o va a caer? ¿Verdad? Y bajo este escenario voy a trabajar con dos posibles valuaciones, ¿no? Vamos a hacer dos valuaciones y de ahí vamos a determinar cuál es la que más nos conviene acorde al precio que esté ahorita. Algo bien importante es que, y de hecho esto lo comenta Damodaran, es si tú tienes, a lo mejor tú determinas cierto riesgo mayor que yo, la evaluación es muy relativa a la persona. Por eso dicen que la evaluación es un arte, porque al final tienes que llenar todas esas piezas del rompecabezas para que tú determines un precio en el cual tú estás contenta, contento para poder pagarlo. No necesariamente tu perspectiva va a ser la misma que la mía o va a ser la de otras personas. Eso es bien importante porque la aversión al riesgo es muy diferente. Entonces, nada más ten en cuenta eso. A lo mejor tú considerarías un poquito más de riesgo, a lo mejor tú pagarías menos, a lo mejor tú pagarías más, pero te voy a mostrar los supuestos que se hicieron. Entonces, las dos posibles valuaciones, es decir, ok, es una empresa madura, a partir de hoy va a crecer un 2.5%, vamos a poner un 2.5%,
que de acuerdo a Adam Odarán, pues me hace lógica lo que dice, es pues la economía no va a crecer más allá de esa tasa libre de riesgo, ¿no? Que es la tasa libre de riesgo de Estados Unidos. Y por acá, en la segunda evaluación, vamos a hacer con proyección, es decir, vamos a crecer un poquito más las ventas para determinar el crecimiento en el flujo de efectivo y de esa forma, ahora sí, llevarlo a perpetuidad. No significa que vaya a crecer todos los años a 2.5%, sino que va a tener oscilaciones, pero de aquí hasta el final de los tiempos, o sea, la perpetuidad, decimos que en promedio un 2.5%. Elimino el escenario en el cual empieza a caer la empresa. Creo que es una empresa muy fuerte y tiene muchas posibilidades y tiene mucho mercado. Entonces no la quise poner ni siquiera en el panorama, ¿no? De qué hubiera ocurrido en ese escenario, pero nos vamos a ir con estas dos evaluaciones. Rapidito nos vamos a la evaluación de los activos. Vemos que los activos disminuyeron. Hubo un ajuste interesante en los activos y trata como que se percibe que la estrategia es mantener cierta cantidad de activos. Muy probablemente sea por un tema de aprovechamiento de estos mismos. Y vemos que los activos circulantes, o sea, los más líquidos, efectivo, cuentas por cobrar, todos aquellos activos, inventario principalmente, vemos que a partir del 2012 tuvo un ajuste considerable. Esto es interesante porque al final algo ocurrió ahí que tuvieron que hacer un ajuste fuerte en este proceso. Pero también los activos a largo plazo, es decir, los equipos, maquinaria, todo aquello que te va a hacer generar producto, tuvo una reducción también. Entonces, por ahí, pues yo saltaría con algunos warnings, va a decir algunas advertencias de decir, oye, pues está disminuyendo sus activos, muy probablemente sea un tema de rentabilidad, es decir, de aprovechamiento de estos. Analizando un poquito ya los datos, vemos que la mayor reducción en el activo circulante fue en inventarios, la mayor reducción en activo a largo plazo fue planta y equipo. Incrementó el cash y las cuentas por cobrar, solo cuidado con la parte financiera porque pues ahí también vienen algunas cuentas por cobrar sin separación, de hecho están ahí mismo y Caterpillar te lo muestra muy bien. Esto nos indicará o nos indica que eliminó excesos. De hecho, realizando el análisis completo y toda la investigación, nos daremos cuenta que hubo un exceso a lo mejor de recursos que tenía ahí no bien aprovechados o no aprovechados al 100%, lo más que pudieran querer aprovechar. Entonces, vemos una eliminación de excesos. Entonces, no genera más activos o tiene una meta de mantener esta cierta cantidad de activos promedio. De aquí vamos a partir y nos vamos a mover a la utilidad operativa. La utilidad operativa nos da una señal muy diferente. Tuvo caídas en 2009, luego un incremento fuertísimo en el 2012, pero de ahí en adelante viene esta reducción. ¿Será por el activo? ¿Qué habrá pasado? Y lo único o lo interesante es que a partir del 2017 viene una especie de estabilización en esta utilidad operativa. Esto es bien importante para la administración. De hecho, muy probablemente algo ocurrió en este periodo de 2012 a 2016. Entonces, incrementaron, por ahí vemos que analizando más a detalle, incrementaron algunos costos fijos. Sobre todo nos menciona la administración costos de reestructuración. O sea que, y de hecho en el reporte tú lo puedes ver, hubo mucha separación inclusive de personal. Quiere decir que también hubo ajustes por allá, redujeron la estructura administrativa y también ajustes en valuación de activos fijos. De ahí puede venir esa reducción de los activos fijos. Entonces, también te mencionan mucho el tema de inventarios a lo largo de los diferentes reportes anuales. Pero fíjate la tendencia interesante de los costos de reestructuración. A partir del 2009, un gran brinco en esto incrementó el costo de reestructuración, posteriormente se fue y se disparó. Observamos que al final ya tiene
una tendencia a la baja, el costo de reestructuración, aunque en el reporte anual, inclusive en la junta anual que tuvieron, por ahí explica el CEO Jim Appleby, dice, todavía tenemos algunos costos de reestructuración, entonces como que no estaban contentos con la última utilidad operativa mostrada. Pero vemos que hay una reducción, cuando no das el número hay que dar tendencias, dicen por ahí, y esto es algo que se puede observar muy bien. Entonces, ¿qué pasó, verdad? ¿Por qué? ¿Qué ocurrió? Y algo importante aquí es mucho, y tiene mucho que ver la administración. De 1994 a 2009, vemos que estuvo James Owens, el cual se retira al final, pero por cuestiones de, pues ya de retiro, de jubilación en realidad, y es parte de las políticas que te indica la empresa por allá. Pero de 2010 a 2016, Oberhellman tuvo esta situación atípica en cuanto a la disminución fuerte de la utilidad operativa. Recordemos que también hubo crisis y hubo cuestiones complicadas por ahí, por esos periodos, pero es demasiada la reducción y de hecho en 2016 al final anuncian que pues el señor eligió retirarse en 2017 y ahora viene Jim Appleby de 2017 a la fecha. Y algo bien interesante es que si observas el patrón que cada uno llevaba en cuanto a utilidad operativa, te das cuenta que uno estaba en crecimiento, o sea, Jim Owens estaba en crecimiento, pero este crecimiento de Oberhellman fue muy exagerado, o sea, fue mucho el crecimiento y a lo mejor mucha adquisición de activos o mala adquisición de activos. Entonces, por ahí tenemos a Jim Appleby, que ahora está dividiendo a su equipo bajo las siguientes personas. Es bien importante comprender cómo está la estructura del negocio, qué estrategias tienes, quiénes son, y esto lo puedes ver directamente en la página. Entonces, fíjate que la distribución de estos ingresos está en esas 4 personas que está ahí. Claro, están las áreas importantes como recursos humanos, sustentabilidad, estrategia, distribución y otras, digamos, un poquito más de apoyo, pero el concepto de quiénes son los responsables, hay que ponerle nombre, de cómo van a incrementar esas ventas en sus respectivos segmentos, y no solo las ventas, sino la utilidad operativa que beneficie a la empresa. Yéndonos un poquito más abajo a la utilidad neta, observamos que en efecto se ve una estabilización de la utilidad neta. Eso daría mucho más tranquilidad en cuanto al inversionista. Decir, oye, ¿sabes qué? No va tu tendencia a la baja. Claro, hay que ver este año cómo sale, pero se ve bastante estable. O sea, se ve que tienen un objetivo claro de cuál es el número que quieren dar al final. Pero yo, yendo un poquito más allá, me iría al rendimiento sobre los activos. Fíjate, el rendimiento de los activos está claro que traen ese objetivo de mantenerlo lo más alto posible. Y es claro que durante el periodo de Oberhellman disminuyó esta utilización. Claro, disminuyeron las ventas y obviamente te baja la utilidad, etcétera. Pero al final, si tienes menos ventas y tu estructura no la ajustas, quiere decir que no vas a aprovechar al máximo tus activos. Entonces es bien importante, fíjate cómo de un indicador, una razón financiera, nos vamos directo ahora sí, cómo lo administran y cuál es el enfoque de la administración sobre eso, que es a mí lo que me interesa mucho. Cuando analices una empresa, identifica no solo a la empresa en sí, sino quién dirige, cuál es su pasado, en dónde ha estado y hacia dónde nos va a llevar, ¿ok? Porque eso va a depender la generación del valor. Y obviamente el free cash flow, que es algo que presumen en los resúmenes en el reporte anual y en cualquier parte que pueden, que hay una fuerte generación de flujo efectivo y está comprobado, ¿no? Ahí está el enfoque de la administración, se ve claro a la generación de valor de la empresa. Muy bien, Fernando González es México Aftermarket Representative. Él es el representante de servicios postventa de México y provee servicios como la venta de las refacciones, todo lo que tenga que ver con planes predictivos. O sea, viene a agregarle más al producto, más allá de la compra del equipo. Es decir, tú compras el camión y por acá te ofrecen más servicios. Y eso es esencial en un negocio porque, y es un puesto clave porque al final te genera más ingresos, ¿no? Fernando tiene 11 años en la empresa, en diferentes divisiones y áreas. Tiene patentes de diseño registrados con Caterpillar y tiene experiencia en cadena de suministro, operaciones,
planeación de nuevos productos y ahora en la parte comercial. A lo largo de lo que yo he conocido a Fernando, es una persona que tiene claro los objetivos de la administración y de las finanzas. Y siempre he visualizado esto en él. Es un muy buen amigo mío y vamos a aprovechar en esta ocasión para escuchar una entrevista que por ahí vamos a publicar completa. Aquí vamos a ver un pequeño resumen para ver qué nos dice de lo que acabamos de ver. Ojo, hay que ligar lo que acabamos de platicar con lo que nos dice y para ver cómo se va qué esperaremos en el futuro de CAT. Fernando González, mucho gusto en saludarte. Gracias por aceptar estos minutos para platicar acerca de tu desempeño, cómo te ha ido, de tu experiencia. Desde que te conocí, vi esa aplicación tuya muy fuerte de la liga esa entre las operaciones, la administración y las finanzas. De hecho, desde que comenzaste en CAD, ¿no? O sea, yo veía muy fuerte tu enfoque sobre las finanzas. Y es una de las cuestiones, pues, es una de las razones más bien por la que pues, te invité para platicar al respecto, ¿no? Y analizar CAD, porque creo que tu visión, tu perspectiva de toda la experiencia que tienes, operaciones, manufactura, logística, introducción de productos nuevos, mejora continua, ya estás en la parte comercial, o sea, el background que tú traes de la empresa es grandísimo, ¿no? Entonces, cuéntanos un poquito de lo que haces. ¿Qué haces? Bueno, Miguel, muchas gracias por invitarme. Digo, la verdad, años que estamos ya a distancia, pero qué buenas experiencias tuvimos en CAT. Y bueno, qué bueno que sigue siendo escuela para los dos. Una compañía muy buena, con mucha historia y bien estructurada, que da continuidad. Los 100 años que tiene no han sido por accidente, es por procesos que han desarrollado. Y bueno, aquí estamos ya platicando de ella. ¿Qué es lo que hago? Actualmente soy representante comercial para minería en el aftermarket, lo que sería refacciones y servicios para la región de México. Entonces, cubro todos los clientes mineros, desde chicos hasta grandes. Cubro las líneas de producto desde generadores hasta los camiones más grandes. Van aceites, motores, transmisiones, mangueras, herramientas de perforación. Cualquier cosa que los clientes ocupan, llega conmigo. También se manejan servicios, que es lo que es el manejo de inventario en sitio, la conectividad de equipos, el desarrollo de mejora en campo, ya con administración de datos. Y todo esto también viene a dar el complemento de servicios que damos en esta área. Entonces es un área muy completa, con mucho trato de cliente y donde ves verdaderamente en qué resulta el producto CAT para el cliente, el valor de tener la marca en el sitio. Entonces es una experiencia, yo creo que de la experiencia que tengo, aprendes a alinear todo lo que has vivido a lo que estás viendo ahora en esta área. Como te digo, encuentras el valor, el cliente lo justifica y si no lo justifica, no lo compra. Entonces ahí es donde tienes que conectar todos los puntos de todo lo que se hace en CAT, desde logística, operaciones, de ingeniería, para que llegue al cliente y el cliente vea el valor para justificar la compra. Entonces en eso... Tú revisas las quejas casi. También me toca aceptar eso. Sí. Tú has estado en todo, ¿eh? O sea, has estado en planeación, presupuestos, introducción de lo comercial, mejora continua, o sea, llevas 11 años ahí. Sí. Comparando con el actual CEO, que es Jim Umpleby. Sí. Tiene 40 años ese tipo ahí, ¿no? O sea, el CEO tiene 42 años ahí en la empresa, tú tienes 11. Entonces, por lo que vi en la estructura y conozco, hay un engagement bien fuerte sobre la empresa. O sea, ¿qué hizo CAT para ganarse tu compromiso de 11 años? Mira, ¿qué hace? Fue una condición que yo les puse también cuando entré. Pónganme retos. O sea, cuando llegue un momento donde ya no tenga en qué desarrollarme, en qué crecer,
sabré que no es la compañía en la que quiero continuar. Y CAT, como lo viste, mi carrera ha sido muy amplia, he estado en casi todas las áreas, buscando retarme, buscándome conocer todas las áreas para crecer. Esto del viaje ha sido increíble porque he conocido personas de todas las culturas, de todos los ámbitos, de todas las profesiones, y he creado amistades, en tu caso, una de ellas. Entonces, es una empresa que tiene una variedad como todo está dentro de la compañía, todas las áreas, no mandamos outsourcing, nada de esto. Depende de tu voluntad, tus ganas, el querer crecer y cambiarte, el que puedas mantener esos retos. O sea, la compañía tiene los retos, es que tú los aproveches también. Entonces, ellos se ganaron mi estadía en esta compañía teniendo esa versatilidad y abriéndome los caminos. O sea, yo empujando y ellos abriendo caminos. Me llama la atención que de 2009 a 2017 el gasto de reestructuración ha sido más fuerte. De hecho, viendo los reportes, se ve que tuvo una etapa difícil Caterpillar de 2009 a 2017. O sea, estamos hablando de un buen tramo de periodo que estuvo con esto. Y han pasado varios CEOs, ¿verdad? O sea, estaba Cat con Owens de 2004 a 2009. Luego viene Oberhelman y se va en el 2016 y ahora Appleby, ¿no? Llama la atención la inversión y se ve que estuvo complicado ahí el tema, ¿no? La utilidad operativa disminuyó bastante. ¿Qué viviste en esa reestructuración? ¿Cómo la viste? Mira, esa reestructura se dio en el momento en el que yo estaba en mi carrera. Parte fue con productos tradicionales y parte fue con la línea expandida que le llamamos. En los productos tradicionales no cambió nada. Tractores, camiones, cargadores, todo eso se mantenía normal, no había cambios, el mercado dependía de los proyectos de gobiernos, del desarrollo económico, los ciclos no regulares. En la línea expandida, ahí sí fue un reto. Ahí me tocó la segunda parte del periodo que mencionas. Estuve con un producto en el que tenemos que pasar una transformación. CAT, si nos vamos más para atrás, esos costos de reestructuración que mencionas vienen de una compra de una compañía en el 2008, que es Bucyrus. Bucyrus City Company es una compañía más vieja que Caterpillar, que se dedicaba a los equipos más grandes de minería. Y Caterpillar la compra en el 2008 a un precio muy, muy, muy elevado. Entonces, el traer o comprar una compañía por sí misma no te genera producto, o sea, no te genera rentabilidad. Compras un producto, pero de ahí a caterpillarizarlo, a alinearlo con tu cadena de suministro, alinearlo con tus estándares de ingeniería, con tu proceso de operaciones, eso te va a costar. Porque estos procesos que tú tienes es con lo que tú mueves todo lo demás. Entonces tienes que alinear ese producto que metiste a estos procesos para que alcances a tener ese control de rentabilidad que busques. Y una vez que llegas a ese punto y lo transformas, ahora sí tienes un producto que es rentable. Ahora no digo que antes no era rentable, pero a lo que voy es que cuando cambias de una compañía compra otra, por la que compró es la que tiene todo su proceso de compras, su proceso de ingeniería, su proceso administrativo RH. Entonces, no va a duplicar recursos, va a usar los mismos que ya tiene o los mismos procesos. Entonces, tiene que meter todo lo que compró ahora en este sistema para poder controlar, como te digo, esos costos de manufactura, de compras, de mercadotecnia, para poder ahora sí ya vender un producto sabiendo cuánto cuesta. Nadie te vende la fórmula, tú la tienes que desarrollar. Y cuando la compras de alguien más, la del otro a lo mejor te funciona, no la conoces, entonces lo metes a lo que conoces. Esa reestructura que mencionas es ese proceso, ese periodo fue esa transformación donde hubo muchos write-offs porque tenías que quitarte costos del producto otro en lo que los metías al sistema que tienes de tu compañía y luego ya lo transformabas ahora sí por lo que venía, por lo que ibas a ofrecer. Entonces ese fue un periodo difícil de mucho
mucho estrés para la compañía porque sí eran costos muy elevados que pusieron bajo estrés a las líneas tradicionales, que esas no tenían que cambiar ni nada, pero al final pues el costo es total de la compañía. La adaptación pues de todo eso que ya se tenía, ¿no? Entonces, son procesos de adaptación que nadie los puede planear, que un CEO puede decir, voy a comprar esta compañía, hace sentido, tiene los activos, tiene el inventario, tiene estas plantas, todos los números se ven bien, pero ya de ahí a meterlo a tus procesos, ahí viene ahí está lo bueno. Sí, y ahí es donde te cuesta y la gente y cambias, se van ingenieros, se van CEOs, se van todos, porque es donde está el proceso de la fórmula secreta. Y claro, yo creo que al final, de alguna u otra forma, se tiene que ir adaptando al hacerse más lean también estructuralmente, ¿no? Porque tienes, o sea, más esbelto, vamos a llamarle, estructuralmente, porque pues quieres ser más eficiente. O sea, llega un punto en que tu negocio es tan estable, o sea, ha crecido tanto, ya es un negocio súper estable, que ya que te queda, o sea, tienes que, o tienes una disrupción en el producto, en tecnología, o reduces costos, ¿verdad? Entonces, se me hizo muy interesante eso, porque pasaron 3 CEOs, más bien 2 CEOs, después de Owen, y como que dijeron, tenemos que hacer cambios, y se notó muy fuerte ese concepto de reestructuración. Dicho, la información es pública, la vi en los estados financieros y en el reporte anual. Y de hecho, ¿tú qué recomendarías? ¿Compramos o no compramos la acción? Mira, Caterpillar, yo lo considero una apuesta segura en cuanto a que no es una empresa que va a crecer, no es una empresa a la que te casas por un año, es una empresa con la que te casas por 10 años. Entonces, si compras la acción de CAT, sabes que va a estar CAT ahí, sabes que va a crecer a una tasa continua, baja, pero continua. Entonces, si quieres pensar en el retiro, es una acción en la que puedes pensar. No es para jugar a la bolsa de valores, de ver si pones tu capital en riesgo, cosas así. Trading. Sí, esto es para pensar a largo plazo, pensar que tu colchón de dinero va a seguir creciendo más que la tasa de interés que te da el banco. Y bueno, en otra parte más emocional, es que eres parte de una empresa que pues, construye muchas de las cosas que ves a tu alrededor, ¿no? Entonces te puedes conectar con ellos si quieres estar convencido de que pues, CAT es la compañía que puede hacer algo en tu país, ¿no? Entonces, por esos dos lados es la vista. Muy bien. Bueno, ese es un fragmento de lo que se platicó al respecto con Fernando. Muy interesante la plática y pues por ahí algunos temas. Extrayendo mucho de toda la conversación que tuvimos, tanto en la entrevista posterior o previa, algo que llamó mi atención fue mucho el concepto de la innovación. Y tanto Fernando lo explicaba como tú puedes entrar a los productos de CAT y viene una revolución en cuanto a sus productos en sí. Vienen con un concepto ahora más de sensores inteligentes, inteligencia artificial, y esto va a generar de alguna u otra forma un segmento de ingresos muy rentable para CAT. El tema es, y yo lo que pensaría sería cuánto les va a costar esta reestructuración y este movimiento hacia ese mercado, ¿no? Y platicábamos de un concepto muy interesante que era la electrificación, o sea, cómo vas a ese tremendo monstruo de animal que se producen, cómo lo vas a hacer eléctrico. Entonces hay mucha innovación en cuanto a tecnología de cómo van a automatizar las mineras del futuro. Entonces está muy interesante. Por ahí la entrevista duró 1 hora. La subimos a la plataforma de YouTube para que veas todo este contexto. Y me quedo con este punto, dada esta experiencia, esto que platicamos, de la innovación. La innovación creo que es uno de los puntos clave que puede hacer que vaya a tener una disrupción en cuanto al movimiento, ¿no? De ahí en adelante, los temas bases que platicamos, pues fue un crecimiento estable a largo plazo, es decir, no es una acción que vas a ahorita invertir y la vas a sacar, sino que te tiene que gustar también. Fíjate cómo ese concepto que habíamos platicado en nuestra sesión anterior sale en esta entrevista, es decir, te tiene que gustar, te tienes que casar
con esa inversión. Mucho va a depender la adaptación que tenga CAT a esta industria en cuanto a la reducción de sus costos que le vayan a implicar, pero obviamente vemos una muy fuerte generación de flujo de efectivo. Me llama mucho la atención el compromiso con el desarrollo humano. Es una empresa que se esfuerza por mantener esa experiencia, esa expertise, esa inversión que hizo. Recuerda que el activo más valioso que una empresa tiene, pues es la gente. Y por ahí ese concepto del compromiso con el desarrollo humano me gusta mucho de la empresa. Creo yo que sí hay que mejorar algunas cositas por ahí en cuanto a reestructuras y vamos a ver ahorita cómo iría la evaluación. Pero es una empresa muy fuerte y hay algo bien llamativo que en la entrevista completa platicamos y es la fortaleza de la marca. O sea, cómo un niño se casa con un logotipo, con una marca, porque ve los camiones, etcétera. Entonces, esto también es parte hasta emotiva, como bien decía Fernando por ahí. Entonces, estas son las fortalezas que yo visualizo que pueden generar esa disrupción y mantener, sobresalir o sobrevivir la empresa. Por eso descarto completamente un hecho de que vaya a desaparecer, al contrario, creo que se va a adaptar. El tema aquí viene es qué tanto va a crecer y quitándonos un poquito el enfoque tanto de la parte interna, ahora visto desde el punto de vista como inversionista, yo voy a ingresar mi dinero, voy a comprar ese activo, esa acción, ¿qué tanto va a crecer? Eso es lo que me preocuparía, ¿no? Entonces, aquí haciendo dos valuaciones, en la evaluación actual, es decir, de acuerdo a estos flujos de efectivo que tengan ese crecimiento a perpetuidad, considerando un costo de capital ponderado entre deuda y lo que se espera en cuanto al rendimiento, pues me da un valor intrínseco de $107. O sea, ahorita, si no va a tener un crecimiento durante los siguientes 5 o 10 años más acelerado que el perpetuo, eso es lo que yo pagaría por la acción, ¿ok? Teniendo en cuenta que esas son las condiciones y esos son los indicadores que estoy determinando en cuanto al costo. Cuanto al costo, cuánto tiene de utilidad operativa, cuánto es la tasa efectiva, el proceso de reinversión, esto lo habla Damodaran y me gusta mucho, cuánto está reinvirtiendo en la empresa, pero por ahí vimos que los activos pues tratan de mantenerlos, entonces la reinversión esperemos vaya más enfocada a tecnología, a crecimiento, ¿verdad? Pero si hacemos una proyección de 5 años nada más, dada la incertidumbre de las cadenas de suministro, que fue uno de los principales puntos que tocaron en el reporte anual, pues me queda esa inquietud de qué tanto va a crecer durante los siguientes 10 años. Claro, establemente lo vemos que sí tiene un valor, $107, pero si yo proyecto un poquito más en donde se recupere de todas esas condiciones malas administradas o excesos en inventarios y mal aprovechamientos activos o no tan buen aprovechamiento, el valor intrínseco que yo pagaría por la acción sería 170.44. Con el mismo costo de capital lo estoy dejando exactamente igual. Si vemos ahorita en donde se encuentra la acción, podemos observar las dos valuaciones, ¿no? En la parte baja vemos el 107 y en la parte alta el 170. Yo entraría cómodamente en un precio de 170, aunque un poquito más por abajo todavía para tener un margen ahí como quiera, ¿no? Por esta razón es tan importante las decisiones en la administración. Y no solo es lo que vayan a decidir, ¿eh? Hay políticas que benefician a ellos. De hecho, se platica en la entrevista en la cual hay políticas de incentivos para el gerente general en cuanto al valor de las acciones, en cuanto a contratos opcionales que tienen por ahí para poder incentivarlos para que crezca esto. Entonces, a ellos les conviene, porque pues, obviamente mayor riqueza para ellos también. Entonces, ese sería el precio que yo pagaría. Ahorita vemos que hoy particularmente estuvo en 190 la acción, anda $20 arriba. Desde mi perspectiva está un poquito sobrevalorada, no pagaría 190, yo pagaría 170 y pues el máximo está en 233. Claro, todo va a depender en los siguientes trimestres, en el siguiente año, qué innovaciones y cómo va a ir aterrizando estas innovaciones. Y ese es el punto clave de la sesión. Fíjate cómo la administración
te lleva y quién administra el barco es sumamente importante para determinar el futuro de un negocio, el hacia dónde va, cómo se va a mover, cómo ha surgido, cómo visualizan eso. Por ahí una de las perspectivas que a lo mejor me hace ser un poquito más conservador en el precio, pues es que tal vez necesitamos ya electrificar y que sea claro en la estrategia que van hacia ese sentido, ¿no? Muy bien. Para determinar el costo de capital, el WACC, es un proceso que hice muy interesante, aprovechando esta perspectiva de Damodaran. Y haz de cuenta que dije, ¿sabes qué? ¿Qué pasa si yo invierto en CAD o invierto en ETFs en la misma distribución que tienen las ventas en diferentes sectores? Entonces, para los usuarios del Executive, el día 17 y 18 voy a grabar esta explicación de cómo determiné el costo ponderado de capital, pero lo interesante es que se vieron dos perspectivas. Una, se elaboró un portafolio con ETFs para determinar la proporción, ¿no? Y que cómo estaba el Sharpe ratio si hubiera sido en esa perspectiva. Y desde la otra perspectiva es nada más ponderando las betas. Pero esto sirve para que veas que también la utilización de armar un portafolio no solo es para el concepto de ahorita voy a invertir, sino también para considerar qué riesgo representaría para mí invertir en un portafolio a lo mejor más diversificado que CAT. Es interesante los resultados, pero vamos a grabar esta sesión van a ser 2 sesiones, 17 y 18, en las horas de asesorías para aprovechar y poder incentivar un poquito más esta curiosidad hacia comprender estos conceptos. Y obviamente de lunes, martes, viernes platicamos y seguimos con el tema. Si es que queda alguna duda o cualquier situación que se tenga que responder, la respondo con mucho gusto en las asesorías, ¿verdad? Entonces, bien importante considerar siempre el valor y cómo la administración te hace pensar en un futuro mejor para la evaluación de una empresa, ¿ok? Entonces, cualquier duda a los usuarios del Executive, adelante, nos vemos en la siguiente sesión y pues aprovechen ahorita que estamos sacando este nuevo programa que va a ser Finanzas para No Financieros. Te dan las bases para comprender muy bien cuáles son estos principales indicadores, razones, para que después puedas tomar mejores decisiones en tus inversiones. Les deseo un excelente cierre de semana, que tengan una excelente noche y muchas gracias.